Prepárate, porque hoy vas a descubrir una verdad que casi nadie se atreve a enfrentar. Si no controlas tu mente, jamás controlarás tu vida. Y no estoy hablando de filosofías vacías, Bruce Lee lo demostró en la práctica. La diferencia entre el fracaso y el éxito está precisamente ahí. ¿Pero por qué tan pocos logran alcanzar ese control? Porque la mayoría teme mirar hacia adentro, teme enfrentar sus propios límites, teme lo que esconde en sus pensamientos. Y esa debilidad es la que decide tu destino, mientras ves cómo la vida se te escapa de las manos. En este video, voy a arrancarte la venda de los ojos y exponer las verdaderas trampas que bloquean todo tu potencial, verdades incómodas, que solo quien está realmente listo para cambiar será capaz de aceptar. ¿Estás preparado para escuchar lo que nadie jamás tuvo el valor de decirte? ¿O prefieres seguir fingiendo que todo está bien? No cometas el error de cerrar este video. Tu futuro está literalmente en juego, y esta vez, no puedes permitirte ignorarlo. Empecemos. El poder de la disciplina mental, la base del éxito según Bruce Lee. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en la mediocridad, saltando de un objetivo a otro sin jamás alcanzar nada verdaderamente extraordinario? La mayoría lucha constantemente con sus metas, avanzando un paso y retrocediendo dos, como si una fuerza invisible les impidiera progresar. No es falta de deseo ni de conocimiento lo que les detiene. Es algo mucho más fundamental. La mente indisciplinada es el mayor enemigo del potencial humano. Como un caballo salvaje, galopando en cualquier dirección excepto hacia donde necesitamos ir. Nos convencemos de que queremos alcanzar ciertos objetivos, pero nuestros pensamientos dispersos sabotean silenciosamente cada intento. Comenzamos dietas que abandonamos al tercer día, iniciamos proyectos que nunca terminamos, establecemos metas que olvidamos cuando surge la primera dificultad. La frustración crece con cada intento fallido. Compramos libros de autoayuda, asistimos a seminarios motivacionales, descargamos aplicaciones de productividad. Pero nada funciona por mucho tiempo, porque estamos ignorando la verdadera raíz del problema, la disciplina mental. Esta realidad se vuelve más dolorosa cuando vemos a otros alcanzar lo que nosotros deseamos, y nos preguntamos qué tienen ellos que nosotros no. Bruce Lee enfrentó este mismo dilema. Contrario a lo que muchos creen, no nació siendo un maestro del control mental. En sus primeros años de entrenamiento, experimentó la misma frustración que todos nosotros. Se distraía fácilmente, se dejaba llevar por las emociones, y a veces abandonaba prácticas cuando se volvían demasiado difíciles. La diferencia radical fue su disposición para enfrentar esta debilidad directamente. El punto de inflexión llegó después de un combate en el que su oponente logró desconcentrarlo con provocaciones verbales. A pesar de ser técnicamente superior, Bruce perdió el control de sus emociones y, consecuentemente, perdió el combate. Esa noche, sentado solo en su habitación, tuvo una revelación: su cuerpo jamás superaría los límites de su mente. Podría entrenar físicamente 18 horas al día, pero si su mente era débil, indisciplinada y reactiva, nunca alcanzaría la grandeza. Fue entonces cuando desarrolló su propio sistema de disciplina mental, combinando filosofías orientales con prácticas occidentales. No rezó por una carga más ligera, sino por hombros más fuertes, escribió en su diario. Entendió que la disciplina mental no era un estado pasivo, sino una práctica activa y diaria. Bruce comenzó con ejercicios simples. Cada mañana, se sentaba en silencio por 15 minutos, concentrándose únicamente en su respiración. Al principio, su mente saltaba constantemente entre pensamientos, pero con práctica persistente, logró extender estos periodos de concentración pura. Implementó también la técnica del pensamiento único, dedicar periodos completos a pensar exclusivamente en un solo aspecto de su entrenamiento, sin permitir que ninguna otra idea invadiera su mente. Otra práctica revolucionaria fue su diario de autodominio. Cada noche, registraba las veces que su mente había divagado durante el día, analizaba los patrones de distracción y desarrollaba estrategias para superarlos al día siguiente. Esta constante autoevaluación le permitió identificar y eliminar sus debilidades mentales una por una. La transformación fue extraordinaria. Bruce no solo desarrolló un control físico sobrehumano, sino que consiguió algo mucho más valioso: la capacidad de dirigir toda su energía mental hacia un único objetivo. La mente que está en todas partes no está en ninguna, solía decir. Entendió que la fuerza verdadera no proviene de dispersar la energía en múltiples direcciones, sino de canalizarla con precisión láser hacia un propósito definido. Esta disciplina mental le permitió conseguir en 10 años lo que a otros les tomaría varias vidas. Revolucionó las artes marciales, se convirtió en una estrella de cine internacional y desarrolló su propio sistema filosófico, todo antes de cumplir los 33 años. La disciplina mental fue la base invisible sobre la que construyó todo lo demás. Pero ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana? La buena noticia es que la disciplina mental, como cualquier otra habilidad,
puede desarrollarse con práctica consciente. Comienza con pequeños ejercicios diarios, 5 minutos de concentración total, eliminar distracciones durante periodos específicos, observar tus patrones de pensamiento sin juzgarlos. Con el tiempo, estos pequeños ejercicios fortalecen el músculo mental que te permite mantener el enfoque en tus objetivos más importantes. Sin embargo, el camino hacia la disciplina mental no está exento de obstáculos. Todos llevamos dentro un enemigo interior que se resiste ferozmente a ser domado, un adversario que conoce nuestras debilidades mejor que nadie y sabe exactamente cuándo atacar. ¿Cómo venció Bruce Lee a este enemigo interno que amenazaba con sabotear su grandeza? La respuesta revela una batalla psicológica fascinante que transformaría para siempre su manera de pensar y actuar. Vencer al enemigo interior, como Bruce Lee dominó sus pensamientos limitantes. Existe una batalla que ocurre silenciosamente dentro de cada persona, una guerra invisible pero devastadora. Mientras muchos luchan contra obstáculos externos, la falta de recursos, oportunidades o apoyo, los verdaderos impedimentos para el éxito suelen ser internos. Esa voz que susurra no eres suficiente, esto es demasiado difícil, las personas como tú no logran estas cosas. Un enemigo que conoce todas nuestras debilidades porque vive dentro de nosotros. El diálogo interno negativo es quizá la fuerza más destructiva que enfrentamos. Nos detiene antes de comenzar, nos sabotea cuando estamos progresando, y nos convence de rendirnos justo cuando estamos a punto de lograr algo extraordinario. Es un ciclo perverso, cada vez que cedemos a estos pensamientos limitantes, les damos más poder. Cada fracaso se convierte en evidencia que refuerza nuestras creencias negativas, ¿lo ves? Tenía razón. No puedo hacerlo. Lo más frustrante es que este ciclo se intensifica con el tiempo. Abandonamos proyectos a medio camino, nos rendimos ante desafíos importantes y lentamente construimos una identidad basada en la derrota. Comenzamos a vernos como personas incapaces de lograr grandes cosas. El enemigo interior no solo gana batallas, comienza a definir quiénes somos. Bruce Lee, contrario a la imagen perfecta que muchos tienen de él, libró esta misma guerra interna durante años. Pocos saben que en su juventud, Lee era considerado impulsivo, arrogante y con frecuencia dejaba que su temperamento dominara su potencial. Su mente era su peor enemigo, llena de pensamientos contradictorios que amenazaban con descarrilar su trayectoria. Una de las crisis más reveladoras llegó cuando enfrentaba el desafío de establecerse en Hollywood. Los estudios lo rechazaban constantemente, no porque careciera de talento, sino porque era asiático en una industria dominada por occidentales. En lugar de culpar exclusivamente al sistema, Bruce hizo algo revolucionario, examinó sus propias limitaciones mentales. El enemigo más peligroso es aquel que tiene su cuartel general dentro de tu propia cabeza, escribió en su diario. Descubrió que su frustración no provenía solo del rechazo externo, sino de sus propias expectativas rígidas sobre cómo debería desarrollarse su carrera. Se dio cuenta de que su diálogo interno fluctuaba entre la arrogancia desmedida y la duda paralizante, sin encontrar el equilibrio necesario. El punto de inflexión llegó cuando Bruce desarrolló un sistema metódico para identificar y confrontar sus pensamientos limitantes. Comenzó documentando cada pensamiento negativo que surgía durante sus entrenamientos y audiciones. No intentaba suprimirlos, eso solo aumenta su poder, sino observarlos con distancia crítica. Tu mente es como un paracaídas, decía, solo funciona si está abierta. Una técnica particularmente poderosa que desarrolló fue la confrontación directa. Cuando identificaba un pensamiento limitante como nunca me aceptarán en Hollywood, lo enfrentaba con preguntas incisivas, ¿esto es absolutamente cierto? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué pasaría si lo contrario fuera cierto? Este cuestionamiento sistemático desarmaba la aparente solidez de sus limitaciones mentales. Lee también implementó lo que llamaba sustitución activa. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo reemplazaba inmediatamente con una afirmación constructiva y realista. No eran simples frases motivacionales vacías, sino declaraciones fundamentadas en sus capacidades reales, puedo ofrecer algo único que nadie más puede. Mi diferencia es mi ventaja, no mi limitación. Quizás su estrategia más efectiva fue convertir la observación en acción. Conocer no es suficiente, debemos aplicar. Disponer no es suficiente, debemos hacer, enseñaba. Después de identificar un patrón de pensamiento limitante, Bruce establecía inmediatamente una acción específica para desafiarlo. Si su mente decía no puedes dominar esta técnica, respondía dedicando horas adicionales precisamente a esa habilidad. La transformación fue profunda. Bruce pasó de ser un joven talentoso pero inconsistente a convertirse en un maestro de la autodisciplina mental. Su capacidad para identificar, confrontar y transformar sus pensamientos limitantes le permitió perseverar donde otros se rendían. Mientras Hollywood le cerraba puertas, él creaba sus propias oportunidades, eventualmente revolucionando no solo las artes marciales sino también la representación asiática en el cine occidental.
¿Cómo podemos aplicar estas lecciones? El primer paso es reconocer que el verdadero enemigo habita dentro. No son las circunstancias externas las que determinan nuestro destino, sino cómo respondemos internamente a ellas. Debemos desarrollar el hábito de observar nuestros pensamientos sin identificarnos completamente con ellos. Como decía Lee, tú no eres tus pensamientos, eres el observador de tus pensamientos. A continuación, necesitamos convertir esta observación en acción concreta. Identificar un pensamiento limitante y desafiarlo inmediatamente con una acción opuesta. Si tu diálogo interno dice no tengo disciplina suficiente, establece y cumple una pequeña rutina diaria que demuestre lo contrario. Las pequeñas victorias construyen una nueva evidencia que gradualmente transforma tus creencias sobre ti mismo. Pero vencer al enemigo interior requiere más que técnicas aisladas, demanda una filosofía completa de adaptabilidad. Como Bruce descubrió, los pensamientos limitantes evolucionan y cambian sus tácticas. Justo cuando crees haber dominado una forma de autosabotaje, surge otra diferente. Para enfrentar esta realidad cambiante, necesitas desarrollar lo que Bruce llamaba la mentalidad del agua, una flexibilidad mental capaz de adaptarse a cualquier desafío que surja en tu camino. La mentalidad del agua, adaptabilidad inquebrantable para cualquier desafío. Observa a tu alrededor. En un mundo de cambios constantes, algunas personas se quiebran mientras otras prosperan. La diferencia no está en la intensidad de los desafíos que enfrentan, sino en la forma en que responden a ellos. Los que se aferran a la rigidez se vuelven frágiles, como ramas secas que se quiebran con la primera ráfaga de viento. Sus estructuras mentales inflexibles los convierten en víctimas de un entorno que nunca dejará de transformarse. Esta rigidez mental crea un conflicto fundamental. Mientras más intentamos resistirnos al cambio, más sufrimos. Es como nadar contra una corriente imparable, gastando energía valiosa solo para terminar exhaustos y arrastrados de todas formas. Así no deberían ser las cosas, esto no es justo, cuando todo vuelva a la normalidad. Frases que reflejan una mente incapaz de adaptarse a la realidad tal como es, no como desearía que fuera. Lo más preocupante es que esta resistencia genera un ciclo de ansiedad y frustración cada vez más intenso. Intentamos controlar lo incontrolable, el comportamiento de los demás, circunstancias externas, crisis globales, cambios tecnológicos. Y con cada intento fallido de control, aumenta nuestra sensación de impotencia. Nos obsesionamos con planes rígidos y expectativas inflexibles, solo para ver cómo se desmoronan ante la imprevisibilidad de la vida. Bruce Lee enfrentó esta misma batalla interna. A pesar de su prodigioso talento físico, en sus primeros años como instructor de artes marciales se aferraba a estructuras y formas tradicionales. Enseñaba el Wing Chun exactamente como lo había aprendido, con movimientos predeterminados y respuestas fijas para cada situación. Esta rigidez técnica era un reflejo de su rigidez mental. El punto de inflexión llegó tras una pelea que cambiaría su filosofía para siempre. En 1964, le aceptó un desafío de un maestro de Kung Fu tradicional que criticaba sus métodos de enseñanza. Bruce esperaba ganar fácilmente, pero la pelea se extendió mucho más de lo previsto. Aunque finalmente venció, quedó exhausto y profundamente insatisfecho con su desempeño. Esa noche, mientras navegaba en un ferry de regreso a Hong Kong, experimentó una crisis existencial. Me di cuenta de que había estado tratando de expresarme a través de alguien más, de alguna otra técnica, escribió después. Mirando el agua oscura golpeando contra el casco del barco, tuvo una revelación que cambiaría su vida: vacía tu mente. Sé amorfo, sin forma, como el agua. Cuando pones agua en una taza, se convierte en la taza. Cuando pones agua en una botella, se convierte en la botella. Cuando la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. Esta simple observación desencadenó una revolución en su pensamiento. Bruce comprendió que el agua no lucha contra los obstáculos, los acepta, los rodea, fluye a través de ellos o, si es necesario, los erosiona pacientemente. El agua no tiene forma propia, pero puede adaptarse a cualquier forma. Es suave y flexible, pero con suficiente tiempo puede atravesar la roca más dura. A partir de ese momento, Lee transformó completamente su enfoque hacia las artes marciales y hacia la vida. Desarrolló el Jeet Kune Do, un sistema que rechazaba las formas rígidas en favor de la adaptabilidad total. La mejor técnica es la que no es técnica, enseñaba, no tener limitaciones como limitación. La aplicación práctica de la mentalidad del agua comenzó a manifestarse en todos los aspectos de su vida. Cuando Hollywood le negaba oportunidades por ser asiático, en lugar de luchar frontalmente contra el sistema, fluyó alrededor del obstáculo regresando a Hong Kong para filmar películas que eventualmente revolucionarían el cine mundial. Cuando críticos tradicionales atacaban sus innovaciones en artes marciales, no respondía con defensividad, sino que absorbía las críticas útiles e ignoraba el resto, como agua que recoge lo que le sirve y deja pasar lo que no.
Bruce desarrolló ejercicios específicos para cultivar esta adaptabilidad mental. Uno de ellos consistía en interrumpir deliberadamente sus rutinas establecidas para practicar la respuesta flexible ante lo inesperado. También implementó la meditación en movimiento, donde visualizaba su cuerpo y mente fluyendo como agua, adaptándose instantáneamente a cualquier situación. No te prepares para anticipar el movimiento de tu oponente, enseñaba a sus estudiantes, prepárate para responder a cualquier movimiento. Esta filosofía trascendía el combate físico y se aplicaba a todos los desafíos de la vida, no obsesionarse con predecir exactamente qué ocurrirá, sino desarrollar la capacidad de responder eficazmente a lo que sea que ocurra. ¿Cómo podemos cultivar esta mentalidad del agua en nuestra vida cotidiana? Comienza observando tus reacciones ante las contrariedades. ¿Te tensas, resistes y luchas contra lo inevitable? ¿O aceptas la realidad tal como es, buscando formas de adaptarte y fluir con ella? Practica responder con preguntas adaptativas. ¿Cómo puedo trabajar con esta situación en lugar de contra ella? ¿Qué oportunidad se esconde dentro de este problema? La adaptabilidad no significa rendirse o carecer de dirección. El agua siempre fluye hacia abajo, siguiendo su naturaleza. De un mismo modo, podemos ser flexibles en nuestros métodos mientras mantenemos claridad en nuestros objetivos fundamentales. Como decía Bruce, la flexibilidad es la clave para la estabilidad. En un mundo que cambia más rápido que nunca, la mentalidad del agua no es un lujo filosófico sino una necesidad práctica. Aquellos que cultivan esta adaptabilidad inquebrantable no solo sobreviven a las crisis, sino que encuentran formas de prosperar en ellas, convirtiendo obstáculos en escalones. Sin embargo, ser adaptable no es suficiente si no podemos mantener nuestro rumbo cuando las dificultades se prolongan. Porque mientras el agua puede fluir alrededor de cualquier obstáculo, solo aquellos con una determinación inquebrantable pueden persistir en su camino cuando todas las señales indican que es momento de rendirse. Y es precisamente esta combinación de adaptabilidad y perseverancia la que definió el legado extraordinario de Bruce Lee. El arte de la determinación inquebrantable, perseverancia al estilo Bruce Lee. ¿Cuántos proyectos has abandonado en tu vida? ¿Cuántos sueños has dejado a medias? Mira a tu alrededor y observa cuántas personas comienzan con entusiasmo desbordante solo para desaparecer silenciosamente cuando aparece el primer obstáculo significativo. El gimnasio lleno en enero y vacío en febrero. El curso online comprado con ilusión y abandonado en la tercera lección. El emprendimiento que se disuelve ante la primera crítica negativa. La realidad es cruda pero innegable, la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o de recursos, sino por falta de perseverancia. Comienzan el camino, pero no están dispuestas a recorrerlo hasta el final. El problema fundamental es que cualquier meta que valga la pena alcanzar exigirá, inevitablemente, atravesar un valle de dificultades que pondrá a prueba tu compromiso. Lo más peligroso es que cada abandono fortalece un patrón mental destructivo. Cada vez que desistes, tu cerebro registra una confirmación: lo sabía, no soy capaz de lograrlo. Con el tiempo, esta creencia se arraiga tan profundamente que ni siquiera intentas desafíos que podrías superar perfectamente. El ciclo se perpetúa, intentas algo nuevo, enfrentas dificultades, te rindes, y tu autoconfianza se deteriora un poco más. Bruce Lee comprendía esta trampa mejor que nadie. Contrario a la imagen mítica que muchos tienen de él como un genio nacido para el éxito, su camino estuvo plagado de obstáculos que hubieran derrotado a cualquier persona ordinaria. Pocos conocen que cuando Bruce llegó a Estados Unidos, su situación era extremadamente precaria. Vivía en un pequeño apartamento, lavaba platos en restaurantes para sobrevivir y daba clases de kung fu en parques públicos porque no podía permitirse alquilar un local. Su primer gran golpe llegó cuando sufrió una grave lesión en la espalda durante un entrenamiento en 1970. Los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales y que posiblemente quedaría con dificultades para caminar normalmente. Para alguien cuya identidad estaba completamente ligada a la excelencia física, este diagnóstico era devastador. Postrado en cama durante meses, Bruce experimentó la crisis más profunda de su vida. Sentí que todo por lo que había trabajado se desvanecía, escribió en su diario. Pero en lugar de rendirse a la autocompasión, transformó esta experiencia en un laboratorio de resiliencia mental. Durante su convalecencia, llenó cuadernos enteros con reflexiones filosóficas, desarrolló visualizaciones mentales de nuevas técnicas de combate y diseñó un programa de recuperación que desafiaba todo pronóstico médico. Contra toda expectativa, no solo volvió a caminar y entrenar, sino que alcanzó niveles de condición física superiores a los que tenía antes de la lesión. Esta experiencia cristalizó su filosofía sobre la determinación: no reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para soportar una vida difícil. Otro ejemplo notable de su inquebrantable determinación ocurrió cuando presentó la idea para una serie de televisión sobre un monje Shaolin en el oeste americano. Los ejecutivos de Hollywood le robaron el concepto para crear Kung Fu,
pero decidieron que un asiático no podía ser protagonista y contrataron a David Carradine, un actor caucásico. Esta humillación habría destrozado a cualquiera, pero Bruce simplemente canalizó su frustración en energía creativa. Si cierran la puerta, entraré por la ventana, decía. En lugar de abandonar su sueño, voló a Hong Kong y filmó The Big Boss con un presupuesto minúsculo. La película se convirtió en un éxito explosivo, rompiendo todos los récords de taquilla en Asia. Los mismos estudios de Hollywood que lo habían rechazado ahora lo perseguían desesperadamente para ofrecerle contratos millonarios. ¿Cómo cultivó Bruce Lee esta determinación sobrehumana? Desarrolló métodos específicos que cualquiera puede aplicar. El primero era lo que llamaba compromiso total. La mitad de mi intensidad enfocada en un objetivo vale más que toda mi intensidad dirigida a dos objetivos, enseñaba. Bruce eliminaba despiadadamente cualquier distracción que lo alejara de sus prioridades fundamentales. Otra técnica crucial era la microperseverancia. En lugar de obsesionarse con la meta final, Bruce se enfocaba en ganar pequeñas batallas diarias. Si cada día das un pequeño paso hacia tu meta, eventualmente llegarás, afirmaba. Comprendía que la determinación no es un evento heroico y dramático, sino una disciplina diaria y constante. Quizás su estrategia más poderosa era lo que denominaba convertir el "no puedo" en "aún no puedo". Cuando enfrentaba una limitación, nunca la aceptaba como permanente, sino como un desafío temporal que eventualmente superaría. Esta simple distinción lingüística transformaba los obstáculos de barreras en oportunidades. Bruce también practicaba sistemáticamente lo que los psicólogos modernos llaman visualización del proceso, no solo del resultado. Mientras otros soñaban vagamente con el éxito, él visualizaba en detalle el camino difícil que tendría que recorrer, incluyendo los obstáculos específicos que enfrentaría y cómo los superaría. Esta preparación mental lo blindaba contra la desilusión cuando las dificultades inevitablemente aparecían. La lección más valiosa que podemos extraer de la determinación de Bruce Lee es que la verdadera perseverancia no consiste en nunca caer, sino en levantarse una vez más que las veces que has caído. El fracaso no es caer, sino permanecer donde has caído, repetía constantemente a sus estudiantes. Para desarrollar esta determinación inquebrantable en tu propia vida, comienza identificando un objetivo que realmente te apasione. Luego, haz un inventario honesto de los obstáculos que probablemente enfrentarás y prepárate mentalmente para ellos. Establece pequeños compromisos diarios inquebrantables, por más modestos que sean. Rodéate de personas que refuercen tu determinación, no que la socaven. Recuerda que la determinación no es solo cuestión de fuerza bruta y obstinación. Es también la capacidad de transformar el dolor en propósito, los obstáculos en oportunidades. Porque los mayores logros nunca ocurren a pesar de las dificultades, sino precisamente a través de ellas. Como dijo Bruce, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Sin embargo, incluso la determinación más férrea enfrentará momentos de dolor tan intenso que parecerá imposible continuar. Es en estos momentos cruciales donde se forja el verdadero carácter. ¿Cómo podemos, como Bruce Lee, no solo soportar este sufrimiento sino transformarlo en el combustible que impulsa nuestra evolución? La respuesta revela un secreto que pocos se atreven a enfrentar. La transformación a través del dolor, convertir obstáculos en oportunidades. Vivimos en una sociedad obsesionada con la comodidad. Píldoras para el dolor de cabeza, aplicaciones que nos entregan todo a domicilio, entretenimiento instantáneo a un clic de distancia. El mensaje es claro, evita el dolor a toda costa. Busca siempre el camino más fácil, más rápido, menos doloroso. La incomodidad se ha convertido en el enemigo público número 1, y la comodidad en la máxima aspiración. Pero esta constante evasión del dolor esconde una paradoja devastadora. Mientras más intentamos escapar del sufrimiento, más débiles nos volvemos para enfrentar los inevitables desafíos de la vida. Como músculos que nunca son sometidos a tensión, nuestra resistencia mental se atrofia. Nos convertimos en personas frágiles, incapaces de tolerar la más mínima adversidad. El verdadero problema no es el dolor en sí mismo, sino nuestro miedo al sufrimiento. Este temor nos paraliza, nos mantiene en zonas de confort que lentamente se transforman en jaulas invisibles. ¿Para qué intentarlo si va a ser difícil? ¿Por qué esforzarme si existe un camino más sencillo? Estas preguntas, aparentemente racionales, son en realidad cadenas que nos atan a versiones mediocres de nosotros mismos. Lo más peligroso es que esta búsqueda obsesiva de comodidad genera un ciclo perverso. Cada vez que evitamos una situación desafiante, reforzamos la creencia de que el dolor debe ser evitado. Nuestra zona de confort se reduce gradualmente. Actividades que antes realizábamos sin problemas ahora nos parecen abrumadoras. El mundo se vuelve un lugar cada vez más aterrador, y nosotros, personas cada vez más débiles para habitarlo. Bruce Lee comprendió esta trampa como pocos.
En sus escritos personales, reflexionaba constantemente sobre la relación entre dolor y crecimiento. No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Entendía que el sufrimiento no es un error en el camino, sino una parte integral del viaje hacia la excelencia. Pero fue una devastadora lesión en 1970 la que llevaría esta filosofía a un nuevo nivel. Durante una sesión rutinaria de entrenamiento, Bruce sufrió una hernia discal severa mientras realizaba ejercicios de peso muerto. El dolor era tan intenso que no podía permanecer de pie más de unos minutos. Los médicos fueron tajantes, nunca volvería a practicar artes marciales y posiblemente quedaría con limitaciones permanentes para caminar normalmente. Para alguien cuya identidad completa estaba construida alrededor de la perfección física, este diagnóstico representaba más que una lesión corporal, era una muerte simbólica. Bruce cayó en una profunda depresión. Durante semanas, permaneció postrado en cama, atormentado no solo por el dolor físico sino por la perspectiva de un futuro donde ya no podría ser quien siempre había sido. En medio de esta oscuridad, Bruce tomó una decisión que definiría su legado. Si no podía entrenar su cuerpo, entrenaría su mente con la misma intensidad. Durante los 6 meses que permaneció convaleciente, le devolvió libros enteros de filosofía, psicología y estrategia. Desarrolló gran parte de su filosofía de vida durante este periodo, incluyendo su famoso concepto de ser como el agua. Escribió extensamente sobre artes marciales, estructurando muchas de las ideas que eventualmente formarían el Jeet Kune Do. La desgracia puede ser una bendición disfrazada, escribió en su diario. En lugar de ver su lesión como una tragedia, comenzó a reconocerla como una oportunidad para evolucionar. El dolor se convirtió en su maestro, no en su enemigo. Lo más extraordinario fue su enfoque hacia la rehabilitación. Contra el consejo médico, Bruce diseñó su propio programa de recuperación. Comenzó con micromovimientos apenas perceptibles, ampliando gradualmente su rango cada día. Complementó esto con técnicas de visualización intensas, imaginando su cuerpo recuperándose célula por célula. La visualización es el lenguaje para hablarle al cuerpo, explicaba a quienes cuestionaban sus métodos poco convencionales. En un giro que dejó perplejos a sus médicos, Bruce no solo recuperó su movilidad normal, sino que alcanzó niveles de condición física superiores a los que tenía antes de la lesión. Esta experiencia cristalizó su filosofía sobre el sufrimiento: no evites el dolor, transfórmalo. La lección más profunda que Bruce extrajo de esta experiencia fue que el dolor contiene información valiosa. Cuando nos duele un músculo durante el entrenamiento, ese dolor nos comunica que estamos creando microrupturas que eventualmente fortalecerán la fibra muscular. Del mismo modo, el dolor emocional, la frustración, el fracaso, todos contienen mensajes que, si los escuchamos adecuadamente, nos guiarán hacia versiones más fuertes de nosotros mismos. Bruce implementó esta filosofía en todos los aspectos de su entrenamiento. Creó intencionalmente situaciones incómodas para sus estudiantes, no por sadismo, sino porque entendía que la zona de crecimiento siempre está justo más allá de la zona de confort. No uses el dolor como excusa para detenerte, les decía, úsalo como combustible para transformarte. Esta perspectiva sobre el sufrimiento se manifestaba incluso en sus hábitos diarios. A pesar de su fama creciente, mantenía una disciplina espartana. Se levantaba antes del amanecer para entrenar, seguía dietas extremadamente restrictivas y constantemente se imponía desafíos que parecían imposibles. No buscaba el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino porque entendía que la incomodidad voluntaria fortalece el espíritu para enfrentar las dificultades inevitables. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía transformadora en nuestra vida cotidiana? Comienza por replantearte tu relación con el dolor. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, en lugar de preguntarte cómo puedo escapar de esto, pregúntate qué puedo aprender de esto. Convierte el sufrimiento de pasivo a activo, de algo que te sucede a algo que utilizas. Practica la incomodidad voluntaria, levántate más temprano, toma duchas frías, ayuna ocasionalmente. Estos pequeños actos de disciplina fortalecen tu resistencia mental para desafíos mayores. Como decía Bruce, no te conviertas en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Quizás lo más importante sea comprender que el dolor nunca es el final de la historia, sino el comienzo de una transformación. Cada obstáculo contiene dentro de sí la semilla de una oportunidad equivalente o mayor. La pregunta no es si sufrirás, eso es inevitable, sino cómo responderás cuando llegue el sufrimiento. Bruce Lee no llegó a ser una leyenda a pesar del dolor que enfrentó, sino precisamente por cómo lo transformó en fuerza, sabiduría y propósito. Como él mismo escribió, para crecer, debes estar dispuesto a dejar ir lo que eres para convertirte en lo que podría ser. Sin embargo, incluso con esta poderosa capacidad para transformar el dolor, Bruce entendía que existe un recurso aún más valioso en el camino hacia la excelencia: la capacidad de enfoque total.
Porque en un mundo de distracciones constantes, quien pueda concentrar toda su energía mental en un solo punto posee un superpoder que muy pocos han dominado. El poder del enfoque total, la concentración que transforma vidas. Vivimos en la era de la distracción perpetua. Un correo electrónico interrumpe una reunión importante. Una notificación desvía nuestra atención mientras estudiamos. Un pensamiento aleatorio nos arrastra lejos de la conversación con un ser querido. Nuestras mentes saltan constantemente de una idea a otra, incapaces de permanecer quietas, como peces atrapados en una pecera demasiado pequeña. Esta dispersión mental se ha normalizado tanto que ya ni siquiera la reconocemos como un problema. Consideramos normal revisar el teléfono 150 veces al día, mantener 10 pestañas abiertas en el navegador o escuchar un podcast mientras respondemos correos y planificamos la cena. Llamamos a esto multitarea, pero en realidad es multimediocre. El verdadero costo de esta fragmentación mental es devastador. La mente dividida no solo reduce nuestra productividad, diluye nuestra experiencia misma de la vida. Estamos presentes a medias en todo lo que hacemos, experimentando versiones atenuadas de cada emoción, cada pensamiento, cada momento. Como dijo Confucio, el hombre que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Lo más alarmante es que esta incapacidad para concentrarse se agrava con cada año que pasa. Los algoritmos de las redes sociales se perfeccionan para capturar nuestra atención, las notificaciones se vuelven más insistentes y la sobrecarga informativa alcanza niveles nunca vistos. Nuestros cerebros, diseñados para un mundo mucho más simple, se ven bombardeados por estímulos que compiten ferozmente por cada fragmento de nuestra atención. Bruce Lee comprendió el poder transformador del enfoque mucho antes de que tuviéramos smartphones. Para él, la concentración total no era simplemente una técnica, era un arte marcial en sí misma, quizás la más importante de todas. La energía de la mente es la esencia de la vida, escribió en sus cuadernos personales. Como se dirige la atención, así será la experiencia. Lo que distinguía a Bruce no era solo su legendaria velocidad o su condición física excepcional. Era su capacidad para alcanzar estados de concentración tan profundos que parecían sobrehumanos. Durante las demostraciones, podía ejecutar movimientos a velocidades imperceptibles para el ojo humano común. Sus estudiantes describían momentos en que Bruce parecía moverse a cámara lenta mientras todos los demás estaban congelados, una manifestación física de su enfoque mental absoluto. Una de las historias más reveladoras sobre esta habilidad ocurrió durante el rodaje de Operación Dragón. En una escena, Bruce debía apagar una vela con una patada a alta velocidad. Después de varios intentos fallidos donde la cámara no podía captar el movimiento adecuadamente, el director le pidió que ejecutara la patada más lentamente. Bruce respondió, no puedo patear más lento, pero puedo patear y luego retroceder tan rápido que la cámara capturará el momento exacto. Efectivamente, lo logró, demostrando un control mental sobre su cuerpo que dejó asombrado al equipo de filmación. ¿Cómo desarrolló Bruce Lee esta extraordinaria capacidad de enfoque? Su método era sistemático y deliberado. Comenzaba con lo que llamaba vaciamiento mental. Antes de cada sesión de entrenamiento o trabajo creativo, dedicaba al menos 10 minutos a eliminar todo pensamiento irrelevante. Vacía tu mente, enseñaba, sé amorfo, sin forma, como el agua. A diferencia de la meditación tradicional que busca la calma, Bruce practicaba lo que denominaba meditación activa. Se concentraba intensamente en una sola acción, excluyendo todo lo demás. Podía pasar horas perfeccionando un único movimiento, observando cada microajuste, cada sutileza. Esta práctica no solo mejoraba sus habilidades físicas, sino que entrenaba su mente para mantener la concentración bajo cualquier circunstancia. Bruce también desarrolló la técnica del punto focal único. Enseñaba a sus estudiantes a visualizar toda su energía concentrada en un punto específico, como la punta de su dedo o el centro de un objetivo. Si enfocas toda tu energía en un solo punto, explicaba, no hay nada que no puedas penetrar. Esta capacidad para dirigir toda su atención hacia un objetivo específico era lo que le permitía romper tablas y ladrillos con aparente facilidad. Quizás la estrategia más radical que implementó fue la eliminación deliberada de distracciones. En una época donde no existían smartphones ni redes sociales, Bruce ya comprendía el peligro de la dispersión mental. Simplificó drásticamente su vida, eliminando actividades, relaciones y compromisos que no contribuían directamente a sus objetivos principales. No es diario que añadas sino que sustraes, escribía. Perfección no es cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, en un mundo diseñado para fragmentar nuestra atención? Comienza estableciendo periodos de enfoque profundo. Desactiva notificaciones, apaga dispositivos innecesarios y crea un espacio libre de distracciones. Incluso 30 minutos de concentración total pueden producir más resultados que horas de atención parcial.
Practica lo que los neurocientíficos llaman atención unitaria, la capacidad de hacer una sola cosa a la vez, con presencia plena. Cuando comas, solo come. Cuando converses, solo conversa. Cuando trabajes en un proyecto, solo trabaja en ese proyecto. Esta simplicidad aparente esconde un poder extraordinario. Implementa la técnica del objetivo diario único que Bruce aplicaba. Cada mañana, identifica la tarea más importante del día y dedícale tu mejor energía mental. Como decía Bruce, si pasas demasiado tiempo pensando en una cosa, nunca la terminarás. Toma una decisión y sigue adelante. Entrena tu capacidad de enfoque como entrenarías un músculo. Comienza con periodos cortos de concentración intensa, quizás solo 5 minutos, y aumenta gradualmente. La mente, como el cuerpo, responde al entrenamiento progresivo. Finalmente, reconoce que el enfoque total no es solo una herramienta para la productividad, sino un camino hacia una experiencia de vida más profunda y significativa. En un mundo de experiencias superficiales y fragmentadas, la capacidad de sumergirse completamente en el momento presente se convierte en una forma de libertad. Como observó Bruce, la conciencia concentrada es atención. La atención es concentración sin esfuerzo. Esta es toda la esencia de la meditación. Recuerda, tu capacidad de atención es quizás el recurso más valioso que posees. Mientras otros la desperdician, dispersándola en 1000 direcciones diferentes, tú puedes convertirla en tu ventaja decisiva. Como dijo Bruce Lee, el hombre exitoso concentra toda su energía en un solo canal. Sin embargo, incluso con todo el poder del enfoque mental, existe un elemento más profundo que determina quiénes somos y en qué nos convertimos. Bruce Lee lo descubrió a través de años de búsqueda interior, reconociendo que detrás de cada acción, cada pensamiento y cada logro, existe una fuerza invisible pero omnipresente que moldea nuestro destino, nuestra identidad profunda. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué puedo hacer, sino quién estoy eligiendo ser. La mentalidad sin límites, desafiando lo imposible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran hazañas extraordinarias mientras otras, igualmente talentosas, permanecen atrapadas en la mediocridad? Observa a tu alrededor. La mayoría vive confinada en una zona estrecha de lo que considera razonable y realista. Establecemos fronteras invisibles que rara vez nos atrevemos a cuestionar. Esto es demasiado ambicioso, nadie en mi familia ha logrado algo así, a mi edad ya es tarde para intentarlo. Nos convertimos en arquitectos de nuestras propias prisiones mentales, construyendo muros que nadie nos ha obligado a edificar. El verdadero problema no son las limitaciones externas, sino las barreras que nosotros mismos creamos y defendemos. Nos aferramos a ellas como si fueran verdades universales cuando en realidad son solo percepciones. Este es quizás el conflicto más devastador que enfrentamos como seres humanos, vivir toda una vida dentro de fronteras imaginarias, muriendo con potencial sin desarrollar y sueños sin perseguir. Lo más alarmante es cómo el conformismo se normaliza en nuestra sociedad. Ser realista, nos dicen desde pequeños, como si soñar en grande fuera una especie de defecto que debe corregirse. Poco a poco, reducimos nuestras aspiraciones para protegernos del fracaso y la decepción. Llamamos a esto madurez cuando en realidad es rendición. Nos acostumbramos a una vida de expectativas moderadas porque resulta cómoda, predecible y libre de los riesgos que implica perseguir lo extraordinario. Bruce Lee comprendió esta trampa mejor que nadie. Nacido en San Francisco pero criado en Hong Kong, enfrentó limitaciones que habrían destruido a personas menos determinadas. Cuando intentó enseñar Kung Fu a estudiantes no asiáticos, la comunidad tradicional de artes marciales lo rechazó. Cuando buscó oportunidades en Hollywood, los ejecutivos le dijeron que América no estaba lista para un protagonista asiático. Los maestros de artes marciales criticaban sus técnicas como impuras. Los médicos le diagnosticaron una lesión de espalda que supuestamente le impediría volver a entrenar. En cada una de estas encrucijadas, Bruce tenía dos opciones, aceptar los límites impuestos o desafiarlos. Su respuesta fue contundente. Cuando le dijeron que no podía enseñar a occidentales, fundó su propia escuela. Cuando Hollywood le cerró las puertas, voló a Hong Kong y creó películas que revolucionarían el cine mundial. Cuando criticaron sus técnicas, desarrolló un sistema completamente nuevo. Cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales, no solo se recuperó sino que alcanzó niveles físicos superiores a los que tenía antes. Uno de los momentos más reveladores en la vida de Bruce ocurrió durante una entrevista televisiva. Cuando le preguntaron cómo había logrado desarrollar un físico tan extraordinario, respondió, no lo he conseguido todavía. El entrevistador, confundido, señaló su evidente musculatura. Bruce sonrió y explicó, es porque no he puesto límites a lo que puedo llegar a ser. Esta mentalidad explica por qué seguía entrenando con intensidad obsesiva incluso después de haber alcanzado un nivel que la mayoría consideraría más que suficiente. El secreto de Bruce no era sobrehumano, era su capacidad para cuestionar sistemáticamente cada límite que encontraba.
Desarrolló estrategias específicas para destruir las barreras mentales que la mayoría da por sentadas. La primera era lo que llamaba visualización expansiva. Mientras la mayoría visualiza objetivos realistas, Bruce visualizaba lo aparentemente imposible con tal claridad y detalle que comenzaba a parecer inevitable. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr, repetía constantemente a sus estudiantes. No como un mantra vacío, sino como una metodología precisa. Bruce dedicaba tiempo cada día a visualizar versiones futuras de sí mismo que desafiaban toda expectativa convencional. No simplemente mejor, sino radicalmente transformado. Esta práctica recalibraba constantemente su sentido de lo posible. Otra técnica fundamental era la destrucción sistemática de creencias limitantes. Bruce mantenía un diario donde identificaba cualquier pensamiento que implicara un límite a sus capacidades. Luego aplicaba 3 preguntas devastadoras a cada creencia. ¿Es absolutamente cierta? ¿Quién sería yo sin esta creencia? ¿Y cuál es la evidencia de lo contrario? Este proceso continuo de cuestionamiento le permitía identificar y eliminar las barreras mentales que la mayoría ni siquiera reconoce. Quizás su estrategia más poderosa era lo que denominaba actuar como si. Bruce entendía que las acciones preceden a las creencias, no al revés. No esperaba sentirse capaz para intentar algo extraordinario, actuaba como si ya fuera la persona que podía lograrlo. Esta filosofía quedó inmortalizada en su famosa frase, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. En su libro El Tao del Jeet Kune Do, Bruce escribió, el hombre extraordinario tiene un sentido de los límites, pero no permite que esos límites lo limiten. Esta paradoja captura la esencia de su filosofía, reconocer la realidad presente sin permitir que dicte lo que es posible en el futuro. Comprendía que los límites son puntos de partida, no destinos finales. ¿Cómo podemos cultivar esta mentalidad sin límites en nuestra propia vida? Comienza identificando una creencia limitante que has aceptado sin cuestionar. Quizás crees que no puedes cambiar de carrera después de cierta edad, que no tienes la genética adecuada para estar en forma, o que no posees las habilidades necesarias para emprender. Somete esta creencia al mismo escrutinio riguroso que aplicaba Bruce. Practica la visualización expansiva, dedica tiempo cada día a imaginar versiones de ti mismo que trascienden tus limitaciones actuales. No te preguntes ¿es posible?, sino ¿cómo puedo hacerlo posible? Este simple cambio de perspectiva abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Rodéate de personas que expandan tu sentido de lo posible, no de aquellas que lo reduzcan. Bruce cultivaba deliberadamente relaciones con individuos que desafiaban los límites en sus respectivos campos, sabiendo que la mentalidad sin límites es contagiosa. Finalmente, comprende que los límites no se rompen de una vez y para siempre, sino que requieren un cuestionamiento constante. Como dijo Bruce, los límites son ilusiones. Cuando los descubras, debes ir más allá de ellos. La verdadera tragedia no es fracasar en el intento de lograr algo extraordinario, sino nunca intentarlo por miedo a descubrir nuestro potencial real. Bruce Lee no se convirtió en una leyenda global porque naciera con capacidades sobrehumanas, sino porque se negó a aceptar los límites que otros veían como definitivos. Como él mismo dijo, si siempre pones límites a todo lo que haces, físico o cualquier otra cosa, se extenderá a tu trabajo y a tu vida. No hay límites. Hay mesetas, pero no debes quedarte ahí, debes superarlas. Si es posible, ¿por qué imposible? Sin embargo, romper límites es solo el primer paso. Porque una mente sin restricciones necesita un propósito trascendente que la guíe, o arriesga convertirse en pura ambición sin sentido. Y es aquí donde Bruce Lee encontró su mayor desafío, descubrir un propósito lo suficientemente grande para contener toda su energía ilimitada. El camino del guerrero moderno, la búsqueda del propósito verdadero. Observa por un momento la vida cotidiana. Millones de personas despiertan cada mañana, siguen rutinas establecidas, cumplen con obligaciones, y se acuestan exhaustas sin saber exactamente para qué lo hacen. El ciclo se repite día tras día, año tras año. Vidas enteras transcurren en este tránsito automático, donde el significado profundo ha sido reemplazado por la mera supervivencia o, en el mejor de los casos, por la acumulación de posesiones y experiencias que nunca logran llenar el vacío interior. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo, vivimos en una época de abundancia material sin precedentes, pero enfrentamos una epidemia de vacío existencial. Tenemos más opciones que cualquier generación anterior, pero menos claridad sobre qué opciones realmente importan. La pregunta fundamental para qué estoy aquí, ha sido ahogada por el ruido constante de la hiperconectividad y las distracciones infinitas. El verdadero problema no es la falta de recursos o posibilidades, sino la ausencia de un código personal, un propósito definido, una misión que trascienda lo inmediato. Sin este norte interno, nos convertimos en veletas que giran según los vientos cambiantes de las expectativas sociales, las modas pasajeras y las opiniones ajenas. Vivimos vidas prestadas, no las nuestras.
Lo más inquietante es que intentamos llenar este vacío con soluciones externas. Más dinero, más reconocimiento, más placeres, más distracciones. Pero estas satisfacciones momentáneas solo intensifican la sensación de vacío una vez que su efecto inicial se desvanece. Como dijo Schopenhauer, la vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante entre el dolor y el aburrimiento. Y en ese vaivén, perdemos la oportunidad de descubrir nuestro propósito auténtico. Bruce enfrentó esta misma crisis existencial, aunque pocos conocen esta faceta de su vida. A los 28 años, en la cima de su éxito como artista marcial, Bruce experimentó lo que llamó en sus diarios la noche oscura del alma. A pesar de su fama creciente, sentía que algo fundamental faltaba. He dominado mi cuerpo, escribió, pero ¿para qué propósito mayor? Esta pregunta lo llevó a un periodo de introspección profunda. Durante meses, Bruce se sumergió en lecturas filosóficas, desde el taoísmo y el budismo zen hasta existencialistas occidentales como Nietzsche y Camus. No buscaba respuestas intelectuales, sino una verdad vivencial que pudiera guiar cada aspecto de su existencia. El momento decisivo llegó durante un retiro solitario que realizó en 1971. Durante 7 días, se aisló completamente en una cabaña en las montañas, sin distracciones ni contacto externo. En sus diarios, describe una epifanía que transformaría su vida. Comprendí que mi misión no es simplemente perfeccionar técnicas de combate o convertirme en una estrella de cine. Mi propósito es expresar la verdad honesta de quién soy, sin limitaciones, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Esta revelación cristalizó lo que posteriormente denominaría el camino del guerrero moderno, no un camino de conquista externa, sino de maestría interna, no de destrucción, sino de creación, no de competir contra otros, sino de trascender las propias limitaciones. Para Bruce, el guerrero moderno no es quien vence a innumerables enemigos, sino quien ha conquistado sus propios miedos y se ha comprometido con una misión que trasciende el interés personal. A partir de esta comprensión, Bruce desarrolló un código personal riguroso que guiaba cada aspecto de su vida. La primera regla era la autenticidad absoluta. Ser uno mismo es la tarea más difícil que un ser humano puede emprender, escribió. Rechazaba cualquier imitación o pretensión, buscando siempre expresar su verdad, incluso cuando esto significaba enfrentar críticas o rechazo. El segundo pilar de su código era lo que llamaba acción con propósito. Bruce distinguía entre movimiento, actividad sin dirección clara, y acción, comportamiento alineado con valores y objetivos definidos. La actividad sin dirección es el drenaje de la energía vital, advertía a sus estudiantes. Cada acción, por pequeña que fuera, debía estar conectada con su misión de vida. El tercer elemento era la integridad inquebrantable. Para Bruce, esto significaba mantener una alineación perfecta entre pensamiento, palabra y acción. Lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas, creas, afirmaba. Esta coherencia interna era, según él, la fuente de un poder personal extraordinario. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas para definir nuestro propio camino del guerrero en el mundo actual? Bruce sugería comenzar con lo que llamaba el proceso de la verdad desnuda, un inventario honesto de quienes somos realmente, más allá de las máscaras sociales y las expectativas externas. Esto implica preguntas fundamentales: ¿qué me apasiona genuinamente? ¿Qué valores defenderé a cualquier costo? ¿Qué contribución única puedo hacer al mundo? El segundo paso es la creación de un código personal, un conjunto de principios no negociables que guiarán tus decisiones independientemente de las circunstancias. Bruce revisaba y refinaba su código diariamente, asegurándose de que cada principio fuera auténtico y aplicable. Un código que no se vive diariamente es solo una fantasía, insistía. Finalmente, Bruce enfatizaba la importancia de encontrar tu expresión honesta, la forma única en que manifestarás tu propósito en el mundo. Para algunos, puede ser a través del arte, para otros, la enseñanza, los negocios, la crianza o cualquier otro camino. Lo esencial no es qué haces, sino cómo lo conectas con tu propósito más profundo. El camino del guerrero moderno no promete una vida fácil. De hecho, garantiza desafíos constantes, pero ofrece algo infinitamente más valioso, una vida con significado. Como escribió Bruce en una de sus últimas cartas, el guerrero moderno no busca la felicidad, sino la plenitud. No persigue la comodidad, sino el crecimiento. No anhela la aprobación, sino la autenticidad. En un mundo que celebra lo superficial y lo efímero, elegir este camino es revolucionario. Es rechazar la existencia mecánica y abrazar una vida consciente, donde cada día es una expresión deliberada de tus valores más profundos. Es encontrar, como descubrió Bruce, que la verdadera batalla nunca está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Como él mismo afirmó en sus últimas entrevistas, la clave no está en vivir una larga vida, sino en vivir una vida amplia y profunda. Esta es la esencia del guerrero moderno, no cuánto tiempo vives, sino cuánta verdad,
propósito y coraje pones en cada momento de tu existencia. Sin embargo, incluso el guerrero más determinado necesita una filosofía que lo guíe a través de las turbulencias inevitables de la vida. Y aquí es donde Bruce Lee encontró quizás su mayor contribución al pensamiento moderno, una filosofía de adaptabilidad radical que desafía nuestra tendencia humana a buscar seguridad en lo rígido y permanente. La alquimia mental, transformar pensamientos en realidad. Cada día, en cada momento, tu mente produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos. Este incesante diálogo interno determina, más que cualquier otra fuerza, la calidad y dirección de tu vida. Sin embargo, para la mayoría, este poder permanece invisible, como un iceberg del que solo percibimos la punta. Nuestros pensamientos automáticos, recurrentes y a menudo negativos, crean patrones que eventualmente se manifiestan en nuestras acciones, relaciones y circunstancias materiales. Observa tu entorno por un momento. Las personas atrapadas en espirales de fracaso comparten un denominador común, un sistema de creencias que sabotea sistemáticamente sus esfuerzos. No soy lo suficientemente bueno, siempre me ocurre lo peor, la gente como yo nunca logra el éxito. Estos pensamientos no son meras reflexiones pasajeras, son arquitectos activos que diseñan la realidad que experimentamos. El verdadero problema radica en que hemos invertido la ecuación, creemos que nuestras circunstancias determinan nuestros pensamientos, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Cada pensamiento que alojamos en nuestra mente es una semilla que eventualmente germinará en nuestra realidad física. Como dijo Marco Aurelio hace casi 2 milenios, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta dinámica crea un ciclo pernicioso difícil de romper. Pensamientos negativos generan emociones negativas que conducen a acciones limitadas, que producen resultados pobres, que refuerzan los pensamientos negativos originales. Y así, la rueda continúa girando, cada vez más rápido, arrastrando a la persona hacia abajo en una espiral descendente. Lo más frustrante es que muchos intentan cambiar sus circunstancias actuando solo en el nivel externo. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, pero llevan consigo el mismo sistema operativo mental. Como dijo el filósofo James Allen, un hombre no llega a un lugar distinto del que sus pensamientos lo llevan. Los cambios externos, sin una transformación interna correspondiente, están destinados a reproducir los mismos patrones una y otra vez. Bruce Lee comprendió esta verdad fundamental con extraordinaria claridad. Para él, el dominio físico era inseparable del dominio mental. Según piensas, así llegas a ser, escribió en sus diarios. La mente es como un fértil jardín en el que no puede haber vacío. Si no plantas semillas útiles, entonces una abundancia de maleza caerá sobre él. Lo fascinante es cómo Bruce aplicó este principio de manera sistemática para manifestar sus visiones más ambiciosas. A los 24 años, cuando era un desconocido instructor de artes marciales en Seattle, escribió una carta a sí mismo que comenzaba, por la presente, yo, Bruce Lee, me veré como el actor de cine mejor pagado de Hollywood. En ese momento, no había precedentes de un protagonista asiático en Hollywood, ni tenía contactos en la industria cinematográfica. La mayoría habría descartado esta afirmación como fantasía pura. Sin embargo, Bruce no solo visualizaba este futuro, lo experimentaba mentalmente con todos sus detalles sensoriales. En sus diarios personales, describía cómo se sentiría al estar en un set de filmación, las conversaciones que tendría con directores, incluso cómo reaccionaría el público al ver sus películas. No se trataba de simples ejercicios de imaginación, para Bruce, eran ensayos mentales rigurosos de una realidad que ya consideraba inevitable. Lo más impresionante no fue solo que alcanzó esta meta aparentemente imposible, sino la precisión con que lo hizo. Las películas que eventualmente filmó, los contratos que firmó, incluso el impacto cultural que generó, coincidían sorprendentemente con lo que había descrito en sus visualizaciones años antes. ¿Cuál era su método? Bruce desarrolló un sistema que denominaba alquimia mental, una disciplina para transformar pensamientos en realidad tangible a través de 4 pasos fundamentales. Primero, la claridad absoluta. Bruce insistía en que los pensamientos vagos producen resultados vagos. Dedicaba tiempo cada día a definir con precisión milimétrica lo que quería lograr, no solo en términos de objetivos finales sino del proceso completo. La falta de claridad es la fuente principal de la mediocridad, escribió en uno de sus cuadernos. El segundo paso era la inmersión sensorial. No se limitaba a pensar en sus objetivos, los experimentaba completamente a nivel sensorial. ¿Cómo se sentiría lograr ese objetivo? ¿Qué vería? ¿Qué oiría? ¿Qué olores y sabores estarían presentes? Este proceso activaba su sistema nervioso como si la experiencia ya estuviera ocurriendo, creando nuevas conexiones neuronales alineadas con su visión. El tercer elemento era la repetición consistente. Bruce comprendía que la mente se programa a través de la repetición.
Cada mañana y cada noche dedicaba tiempo a sus visualizaciones, reforzando los patrones mentales que deseaba establecer. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, decía, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Este principio lo aplicaba tanto al entrenamiento físico como mental. Finalmente, la acción alineada. Bruce no caía en la trampa de creer que el pensamiento positivo por sí solo cambiaría su realidad. Entendía que los pensamientos deben traducirse en acción consistente. La diferencia crucial es que sus acciones estaban perfectamente alineadas con su visión mental, creando una coherencia poderosa entre pensamiento y comportamiento. ¿Cómo podemos aplicar este proceso de alquimia mental en nuestra propia vida? Comienza identificando un área donde tus pensamientos actuales están creando resultados limitantes. Observa los patrones recurrentes, las creencias que te repites constantemente. Luego, diseña conscientemente nuevos patrones de pensamiento. No se trata de afirmaciones superficiales o pensamiento positivo ingenuo, sino de crear representaciones mentales detalladas y convincentes de lo que deseas manifestar. Como enseñaba Bruce, visualiza lo que quieres ser, y luego sé precisamente eso. Dedica tiempo cada día a experimentar mentalmente esta nueva realidad. Los neurocientíficos modernos han confirmado lo que Bruce intuía: el cerebro no distingue claramente entre una experiencia vívida imaginada y una real, ambas crean patrones neurológicos similares. Por último, actúa como si ya fueras la persona que ha logrado esa visión. No esperes sentirte preparado, actúa para convertirte en preparado. Como Bruce escribió, para saber, tenemos que hacer, y al hacer, llegamos a saber. La alquimia mental no es magia ni pensamiento mágico, es un proceso sistemático de reprogramación cognitiva que eventualmente se traduce en cambios tangibles en nuestra realidad exterior. Como dijo Bruce, si siempre pones límites a todo lo que haces, físico o cualquier otra cosa, se extenderán a tu trabajo y a tu vida. No hay límites. Hay mesetas, pero no debes quedarte ahí, debes superarlas. Esta capacidad de transformar pensamientos en realidad es quizás el legado más profundo y menos comprendido de Bruce Lee. Mientras el mundo recuerda sus patadas y puñetazos, su verdadera maestría estaba en comprender que la mente, adecuadamente entrenada y dirigida, puede manifestar lo aparentemente imposible. Sin embargo, este poder mental extraordinario necesita un complemento esencial para funcionar plenamente. Porque incluso la visualización más poderosa requiere el combustible adecuado para materializarse. Y aquí es donde Bruce Lee descubrió un secreto adicional que potenciaba exponencialmente su alquimia mental: la gestión estratégica de su energía física y emocional. La mente del dragón: despertar tu verdadero potencial. Existe una verdad inquietante que pocos se atreven a confrontar: la mayoría de las personas viven utilizando apenas una fracción de su verdadera capacidad. Como un coche de Fórmula 1 que nunca pasa de primera velocidad, muchos transitan por la vida con potenciales extraordinarios que permanecen dormidos, latentes, esperando ser activados. Talentos sin desarrollar, pasiones sin explorar, capacidades sin descubrir. Un reservorio inmenso de poder personal que permanece sellado bajo capas de miedo, conformismo y rutinas anestesiantes. Lo más alarmante no es solo esta capacidad desperdiciada, sino que la mayoría ni siquiera es consciente de lo que está perdiendo. Como peces que han pasado toda su vida en una pecera, no pueden imaginar el océano. Han normalizado tanto sus limitaciones que las confunden con los límites reales de lo posible. Y así, día tras día, mes tras mes, año tras año, viven existencias que apenas rozan la superficie de lo que podrían ser. Este desperdicio de potencial humano no es un problema trivial. Genera una vida de mediocridad silenciosa, de sueños abandonados, de arrepentimientos acumulados. Como dijo el poeta Oliver Wendell Holmes, la mayoría de las personas mueren con su música aún dentro de ellos. Piensan en lo que podrían haber sido, en lo que podrían haber creado, en las vidas que podrían haber tocado, si tan solo hubieran encontrado la manera de despertar ese gigante dormido en su interior. Con cada año que pasa, este despertar se vuelve más desafiante. Los hábitos se endurecen como cemento. Las creencias limitantes echan raíces más profundas. Los caminos neuronales del conformismo se fortalecen hasta convertirse en autopistas mentales difíciles de abandonar. Como dijo Bruce Lee, los patrones, incluso los patrones de mediocridad, son difíciles de romper una vez que se establecen. Lo verdaderamente preocupante es que vivimos en una sociedad que, en muchos sentidos, está diseñada para mantener este letargo. Los sistemas educativos estandarizados raramente están orientados a despertar el genio único de cada individuo. Los trabajos convencionales a menudo valoran más la obediencia que la expresión del potencial completo. Las presiones sociales empujan hacia la conformidad, no hacia la realización plena. En este contexto, despertar el verdadero potencial se convierte casi en un acto revolucionario. Bruce Lee comprendió esta dinámica mejor que nadie.
A los 22 años, sufrió una lesión en la espalda que lo dejó postrado en cama durante 6 meses. Los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales. Fue en este momento de profunda crisis cuando Bruce experimentó lo que posteriormente llamaría el despertar de la mente del dragón. Confinado a la inmovilidad física, Bruce dirigió toda su atención hacia adentro. Durante esos 6 meses, desarrolló un sistema completo de entrenamiento mental. Estudió filosofía oriental y occidental. Reescribió completamente sus creencias sobre el potencial humano. En sus diarios personales, documentó el proceso de transformación interna que estaba experimentando. Cuando la mente está libre de limitaciones autoimpuestas, el cuerpo sigue. Lo que ocurrió después desafió toda expectativa médica. No solo se recuperó completamente, sino que alcanzó niveles de rendimiento físico y mental que superaban ampliamente los que tenía antes de la lesión. Podía ejecutar movimientos de una velocidad y precisión que parecían sobrehumanos. Su capacidad de concentración se había multiplicado exponencialmente. Su creatividad fluía sin obstáculos, permitiéndole desarrollar un sistema de artes marciales completamente nuevo. ¿Qué había ocurrido? Bruce había descubierto que el verdadero límite nunca estuvo en su cuerpo, sino en su mente. Como explicaría después, el despertar del dragón no es adquirir algo nuevo, sino eliminar las capas de condicionamiento que ocultan nuestro potencial original. El método que desarrolló para este despertar consistía en 3 fases interconectadas. La primera era la destrucción de patrones. Bruce comprendió que para liberar el potencial dormido, primero hay que identificar y desmantelar los patrones limitantes. Desarrolló ejercicios específicos para observar sus pensamientos automáticos y cuestionar cada creencia restrictiva. No se trata de añadir más, escribió, sino de eliminar los obstáculos interiores. La segunda fase era el vacío fértil. Una vez eliminados los patrones limitantes, Bruce cultivaba un estado mental de receptividad total, libre de expectativas y prejuicios. Este vacío no era pasividad, sino un espacio de posibilidades infinitas desde el cual podía emerger su verdadera naturaleza. El vacío es potencial puro, enseñaba a sus estudiantes. La fase final era la expresión auténtica. Una vez liberado de limitaciones y conectado con su núcleo esencial, Bruce traducía este potencial en acción concreta y específica. Conocimiento sin aplicación es inútil, afirmaba. El despertar debe manifestarse en el mundo real o no es verdadero despertar. ¿Cómo podemos aplicar este proceso para despertar nuestro propio potencial dormido? El primer paso es realizar lo que Bruce llamaba inventario honesto de limitaciones. Dedica tiempo a identificar las creencias restrictivas que has normalizado. No tengo talento para esto, es demasiado tarde para cambiar, personas como yo no logran cosas extraordinarias. Estas creencias no son hechos, son programaciones que pueden ser reescritas. El segundo paso es la práctica del desafío sistemático. Bruce recomendaba poner a prueba cada límite percibido mediante pequeñas acciones que desafían las creencias establecidas. No se trata de grandes saltos, sino de expandir constantemente los bordes de tu zona de confort. El crecimiento ocurre en el borde de la resistencia, enseñaba. El tercer elemento es el entorno transformador. Bruce era meticuloso en cuanto a las influencias que permitía en su vida. Comprendía que el despertar requiere un ecosistema que lo apoye, personas que eleven tus expectativas, información que expanda tus horizontes, experiencias que desafíen tus límites percibidos. Tu entorno se convierte en tu mente, advertía. Finalmente, está la práctica de presencia total. Bruce había perfeccionado la capacidad de estar completamente presente en cada momento, canalizando toda su energía en la actividad inmediata. Esta concentración absoluta le permitía acceder a recursos internos que normalmente permanecen inaccesibles. Como escribió, la intensidad de la presencia determina la magnitud del despertar. El despertar de la mente del dragón no es un evento único, sino un proceso continuo de expansión. Cada límite superado revela nuevos horizontes. Cada capacidad desarrollada abre puertas a posibilidades antes invisibles. Como dijo Bruce en una de sus últimas entrevistas, el potencial humano es ilimitado. Los límites están solo en la mente que se ha convencido de ellos. La tragedia no es morir, sino morir con tu dragón interior aún dormido. Con tu música aún sin tocar. Con tus dones aún sin compartir. En las palabras inmortales de Bruce Lee, no reces por una vida fácil. Reza por la fortaleza para soportar una vida difícil, una vida digna de tu potencial verdadero. El camino del despertar no es para todos. Requiere coraje para enfrentar verdades incómodas, disciplina para transformar patrones arraigados, y fe para aventurarse más allá de los límites conocidos. Pero para aquellos que se atreven, la recompensa es nada menos que una vida vivida en toda su magnitud. Y quizás la pregunta más importante no sea si puedes despertar tu mente de dragón, sino qué precio estás pagando por mantenerla dormida.
Porque mientras contemplamos la posibilidad de despertar nuestro potencial completo, surge una inquietud más profunda y perturbadora. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del miedo que nos mantiene en este estado de letargo? Es posible que lo que más tememos no sea nuestro fracaso, sino nuestro propio poder ilimitado.